Ah, sí, deja, perfecto, ya. Em, bueno, bienvenidos a la auxiliar número 11 del curso. Vamos a hacer hoy día problemas de ley de Ampère, como les contaba, y de potencial magnético. Así que, démosle. Esto entonces la auxiliar número 11. Ya queda poquito que ahora, así que ya estamos llegando casi al final del curso, quedan un par de semanas, ¿no? Ya. eh, un poco de introducción como antes de empezar a ocupar estas cosas. Lo primero que tenemos que saber sobre la ley de Ampère, o más o menos de dónde viene, es que cuando empezamos a ver magnetostática y campos magnéticos que no varían en el tiempo, podemos, ¿cómo se llama esto? Obtener otras dos ecuaciones de las cuatro ecuaciones de Maxwell, pero que estas tienen que ver ya con el campo magnético, y esas dos ecuaciones son las siguientes. La primera es que la divergencia del campo magnético es cero, y el rotor del campo magnético es igual a una constante mu sub 0, que es la permeabilidad, por el vector densidad de corriente. ¿Ya? Cuando geométricamente hablando tomamos divergencia o rotor, estamos dando cuenta de qué es lo que pasa con el campo de manera geométrica. Hay unos videos muy buenos de un canal que se llama Three Blue, One Brown, que explica cómo, o que hace gráficamente animaciones como en Python que muestran cómo son las líneas del campo, qué es lo que significa tomarle divergencia al campo, qué es lo que significa tomarle el rotor, todas esas cosas. Pero en esencia, la divergencia es como una forma de dar cuenta del flujo, ¿ya? De una especie de flujo en un volumen. Y ese flujo va a ser generado por cargas, ¿no es cierto? Cargas en el interior. Ese era el caso de sí, así mismo se llama el canal. El canal está en el chat. A lo mejor le subo un link a algún video del canal, ahí lo busco. Algunos ya además que lo conocen, es súper bueno. La comunidad universitaria se conoce igual. Ya pues. Entonces, en el caso de los campos eléctricos, nosotros teníamos que este flujo tiene un valor que depende de las cargas internas, y por lo tanto nosotros podemos poseer cargas puntuales en el espacio, ¿ya? Esas cargas puntuales me producen un campo, ese campo, si yo lo integro en un volumen o si le saco la divergencia, va a ser igual a un valor, ¿ya? Que eso era más o menos lo que veíamos con la ley de Gauss, donde la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga sobre epsilon cero, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice entonces que la divergencia del campo magnético sea cero? Que no existen este tipo de cargas puntuales o polos magnéticos, ¿ya? No existe un punto que me produzca una densidad de corriente, sí, una densidad de corriente debe ser J. No existe un punto que produzca una densidad de corriente, tal que si yo la integro en un volumen eh, me dé un flujo, ¿ya? Los campos magnéticos generalmente son loops con un cierto sentido, y en el caso de los loops o líneas de campo que viajan en el espacio, si nosotros tomamos un volumen y le sacamos la divergencia, que es una forma de contar con el flujo, la cantidad de flujo o de campo magnético que entra a este volumen es la misma que va a ir saliendo. Entonces, en esos casos, el flujo neto o la divergencia en este caso de lo que está sucediendo ahí, en ese volumen, va a ser cero. Entonces, no, no existen, lo que nos dice esta primera ecuación de Maxwell sobre el campo magnético es que no existen monopolos magnéticos, ¿ya? Polos magnéticos sí existen, porque si tenemos un imán que es como su polo norte y sur, va a tener unas líneas de campo que si mal no recuerdo, van del norte hacia el sur. Entonces tendrían este sentido, ¿no es cierto? Y, bueno, ahí se considera que el norte y el sur son como los polos magnéticos.
pero un monopolo, por ejemplo, si nosotros separáramos esto y pensáramos como un norte solo sin un sur, eso no existe. Si nosotros partimos el imán, como que se le crea un polo sur aquí y de nuevo tenemos otro campo magnético que se cierra. El campo magnético siempre se cierra, ¿ya? O siempre intenta encerrar la corriente, según la regla de la mano derecha, ¿ya? Eso con respecto a la primera ecuación, un poco de concepto, pero la segunda es la que nos va a importar hoy día, y la segunda es la ley de Ampère. ¿Y por qué nos va a importar hoy día? Porque la ley de Ampère es útil para calcular campos magnéticos de la siguiente forma. Si yo tengo una corriente en una cierta dirección, yo quiero, o más bien, digamos, tenemos una densidad de corriente en el espacio, J, esto en todo el espacio, sí, en volumen, ¿ya? Y nosotros queremos, no sé, calcular el campo magnético que produce esta densidad de corriente. Nosotros vamos a encerrar todo ese volumen de corriente que está pasando en un loop que se llama loop amperiano. ¿Cuál es la gracia de encerrar la corriente en un loop amperiano? Que la corriente que estoy encerrando va a incidir, o sea, el campo magnético que quiero calcular a partir de la densidad de corriente va a depender de cuánta corriente estoy encerrando, y para dar cuenta de cuánta corriente estoy encerrando, quiero calcular un flujo, ¿ya? Y si quiero calcular un flujo de corriente, tengo que integrar en área el vector J, ¿ya? Entonces, si yo integro en área en vector J, en área, eso va a ser la corriente, ¿no es cierto? Pero la ley de Ampère me establece esta relación, que nosotros en este caso no la vamos a demostrar, y me dice que esta va a ser la carga encerrada por el loop amperiano. El loop amperiano, bueno, ahora lo voy a explicar, pero por qué le estoy dibujando esta flechita. Entonces, la carga encerrada va a ser igual, si yo tomo esta ecuación y la integro en superficie, voy a tener la integral de superficie acá, que va a ser la corriente encerrada, perdón. Entonces, si paso dividiendo el mu acá, esto va a ser igual a 1 sobre mu sub 0 por la integral de flujo del rotor del campo magnético. ¿Ya? Ese flujo es en esta superficie que definimos con el loop amperiano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gracia de hacer eso? Que con herramientas matemáticas como el teorema de Stokes vamos a pasar de la integral de superficie del rotor del campo, de un campo vectorial, a una integral cerrada de contorno del mismo campo, una integral de línea, ¿no es cierto? Y ese contorno C es el contorno del loop amperiano. ¿Ya? Este es C, y la superficie adentro es S. ¿Ya? Ese C tiene que ir integrando, o el sentido que tiene esa curva, porque nosotros, ¿te acuerdas? No sé, sí, o sea, se supone que este curso se da en simultáneo con CAA, pero en CAA ven que este contorno por el cual integran en la ley de Stokes tiene que tener un sentido tal que tenga que ver con la regla de mano, que haga la regla de mano, perdón, el sentido del contorno tiene que cumplir la regla de la mano derecha con la normal a la superficie, ¿ya? Ahora sí lo dije bien. La normal a la superficie de acá, no sé, pues, la podemos considerar esta, que es, chuta, tenía puesto la goma. Acá, un vector normal, que comparte el sentido en el que viaja la corriente, ¿no es cierto? Entonces, por regla de la mano derecha, este loop debería ir como en, no sé, si es que esto es z tongo, esto podría ser phi tongo, supónganse, ¿ya? Entonces, con esto, nosotros podemos, esto era igual a, o sea, esto era 1 por 1 sobre mu sub 0, y esto era igual a la corriente encerrada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como una especie de ley de Gauss. O sea, esta es como lo que les decía la otra vez, el análogo a la ley de Gauss, en donde en la ley de Gauss nosotros hacíamos una integral de flujo del campo eléctrico, y lo igualábamos a la cantidad de carga encerrada que teníamos, y así podíamos despejar y calcular el campo. En este caso, es muy parecido. Tenemos una integral, en este caso, de línea del campo magnético. Esa línea de campo magnético tiene que encerrar una densidad de corriente, y esa densidad de corriente me va a definir
bueno, y ahí lo vamos a igualar como a la cantidad de corriente que estoy encerrando, y con eso podemos despejar un campo magnético, ¿ya? Eso es esencialmente lo que nos dice la ley de Ampère. Y de manera aparte, hay una forma, no me acuerdo el formalismo matemático, pero si se acuerdan, el hecho de que el rotor sea cero para el campo eléctrico me quería decir que el campo eléctrico admitía un potencial escalar, que era el potencial eléctrico, ¿no es cierto? En este caso, el rotor del campo B no es cero, de hecho la divergencia es cero, pero el vector B aún así me admite un campo no escalar, vectorial, el cual se llama el potencial vector, que va a ser el potencial A en R, y este potencial vector va a cumplir que el campo magnético va a ser igual al rotor del potencial vector, ¿ya? Esto es como, de nuevo, el análogo a, o sea, no es tan análogo porque es una herramienta matemática distinta, pero es como parecido a cuando el campo eléctrico era igual a menos la divergencia de el potencial, ¿no es cierto? En este caso, el campo eléctrico se podía calcular como la divergencia de un campo escalar. El campo magnético se calcula como el rotor de un campo vectorial, ¿ya? El A es un campo vectorial. Y la forma de calcular A viene dada por esta ecuación. Vamos a tener mu sub 0 sobre 4pi por la integral del vector densidad de corriente sobre el módulo de R menos R' a D3R'. Este D3R' no quiero que se confundan, esto es simplemente un diferencial de volumen de B, y estos vectores R va a ser como siempre la posición donde queremos calcular A, sí, y R' parametriza la distribución de corriente. O I, ¿no es cierto? Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que vamos a estar auxiliando, ocupando para el auxiliar de hoy día, ¿ya? Así que, démosle, pues. Vamos a ir directo a los problemas. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Yo tengo una. ¿Sí? Que pasa que me dijeron que la ley de Ampère cambiaba si estaba en una corriente estacionaria o no. Entonces eso me causó un poco de enredo. Sí, ¿Cuál es la? hay hartas cosas. La ley de Ampère, de manera general, súper general, tiene a ver, no le quiero anotar mal, no me acuerdo mucho, pero este era como mu sub 0 por j, más mu sub 0 por E0 por dE a dt, ¿ya? ¿Cuándo se cumple esta ley? Cuando tengo un campo eléctrico variable en el tiempo. ¿Cuándo tengo un campo eléctrico variable en el tiempo? Cuando tengo cargas variables en el tiempo o corrientes variables en el tiempo. Para efectos de este curso y para la materia que estamos viendo, estamos en electrostática y magnetostática. Por lo tanto, nuestras cargas y nuestras corrientes estamos considerando que son estacionarias, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, como dice su compañero, la ley de Ampère cambia por este término de acá, el último, cuando no tengo corriente estacionaria, ¿ya? Pero en este caso, y para efectos de todos los problemas que vamos a usar, nuestras corrientes son estacionarias, entonces nuestra ley de Ampère solamente la vamos a ocupar de esa forma, ¿ya? Eso. Pero a la hora de hacer el ejercicio tengo que demostrar que la corriente es estacionaria, demostrando que la divergencia del vector J es cero o No es necesario. Yo diría que no es entonces. necesario, ¿ya? Eh, a menos que no les den, Deja. ¿sí? Ah, no, no, sigue. Yo creo que a menos que en un problema no les digan que una corriente depende explícitamente del tiempo, tienen que asumir que las corrientes son estacionarias y por lo tanto la ley de Ampère que se cumple es esta que solamente tiene el término del J
y no tiene este término de la derivada temporal del campo eléctrico, ¿ya? Adelante, que alguien me iba a preguntar algo. Sí, yo iba a preguntar, ¿qué significa el DQOR? ¿Es lo mismo que el diferencial de volumen? Sí, el D3R es otra forma de escribir el diferencial de volumen. Este Ah, es un ya, diferencial perfecto. de volumen prima que va a parametrizar el volumen de la distribución de carga, o sea, de corriente, perdón. Sí, es otra forma de escribirlo, ¿no? No se confundan con eso. En la P2 vamos a ver un problema de cómo parametrizar cada una de estas cosas y, y ahí yo creo que va a quedar más claro, ¿ya? Ya, pues entonces vamos a la P1. La P1 nos dice calcular el campo, nos piden calcular el campo magnético en el espacio usando la ley de Ampère para los siguientes casos. El primer caso es un cascarón cilíndrico infinito con radio interno A y radio externo B, en el cual circula una corriente I hacia arriba y la densidad de corriente es uniforme. ¿Ya? Entonces tenemos un cascarón esférico, tiene un cierto grosor, ¿no es cierto? Porque tiene, esto es de radio A y esto es de radio B. Entonces este cascarón va para abajo, ¿verdad? Y nos dicen que circula una corriente I por el cascarón donde J es uniforme. Me dicen que la corriente I va hacia arriba, entonces J apunta hacia acá, ¿no es cierto? Es como sale en el dibujito, ¿ya? Entonces, este es el problema que tenemos, y lo que vamos a hacer es ocupar la ley de Ampère para calcular los campos. Nos piden campo de todo el espacio, entonces tenemos aquí tres regiones en el espacio. Tenemos R menor a A, primero. Tenemos R entre A y B, y R mayor a B, ¿no es cierto? Ya. En este caso, acuérdense de lo que les decía sobre la regla de la mano derecha. Para ocupar la ley de Ampère, uno querría definir un loop amperiano encerrando corriente, ¿no es cierto? Nos vamos a aprovechar de que este problema tiene simetría cilíndrica y de que la corriente viaja en Z, ¿no es cierto? En el eje vertical, ¿no es cierto? Este es como Z, y las coordenadas aquí, ¿no es cierto? Desde el centro hacia afuera es R, y tenemos un ángulo, ¿no es cierto? Que va a ser phi. ¿Ya? Si la corriente va para arriba, yo quisiera definir un loop amperiano que me encierre esa corriente, entonces voy a definir un contorno circular cuyo eje es el eje Z, y ese circulito, lo voy a dibujar en rojo, va a ir como así, ¿no es cierto? En phi. ¿Ya? Entonces ese circulito nos vamos a ir defendiendo un circulito de distintos radios dependiendo en qué zona del espacio nos estamos parando, y cuando integremos en cada uno de esos distintas zonas, nos va a dar el campo magnético, ¿ya? Según la ley de Ampère. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar que la integral del campo B de L es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿no es cierto? Y en el primer caso, R menor a A, vamos a definir un loop amperiano. Quiero borrar el rojo. Como estamos en un radio menor a A, vamos a definir un loop amperiano aquí adentro, ¿no es cierto? Alrededor del eje Z, en este sentido. ¿Y cuál es la gracia de eso? Si se fijan, estos problemas son el hecho de ir encerrando corrientes en distintos espacios y todo eso, es muy parecido a la ley de Gauss cuando queríamos calcular el campo eléctrico. Si quiero calcular el campo magnético dentro del radio A, me defino un loop amperiano para un R menor a A, y ese loop amperiano, como la corriente está viajando por el cascarón del cilindro, la corriente J y la corriente I solamente está entre A y B, entonces ese loop amperiano no me va a estar encerrando corriente, y por lo tanto la corriente encerrada es cero. Y si la corriente encerrada es cero, automáticamente mi campo es cero. ¿Ya? No hay campo magnético para radios menores a A, porque no hay corriente en el eje central del cilindro, ¿ya? Eso es lo primero.
Ese es el campo para R menor a, ¿no es cierto? Vamos al segundo caso, cuando R está entre A y B. Si ahora R está entre A y B, vamos a tener que, esto es de radio A, ¿no es cierto? Vamos a tener un loop amperiano encerrando a esta cosa, eso va a ser de radio R, y acá afuera vamos a tener el radio B, ¿no es cierto? Hoy me quedó horrible el dibujo, estoy malísimo para dibujar hoy día. Este es el radio B. Imagínense que le hicimos un corte al cilindro, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro loop amperiano, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Que la cantidad de corriente que estamos encerrando aquí, ahora no va a ser nula, va a ser toda esta corriente que está como en esta superficie, ¿no es cierto? Porque dentro de A no hay nada, entonces la corriente toda esa que pinté azul es la que está encerrando el loop amperiano. Entonces ahora sí vamos a tener que integrar. ¿Y cómo vamos a tener que integrar? Bueno, vamos a plantear primero la ecuación. Vamos a tener la ecuación de línea del campo magnético en ese loop amperiano. Esto va a ser igual a mu sub 0 por la carga, la corriente encerrada, pero la corriente encerrada no la estamos encerrando toda, entonces vamos a tener que dar cuenta de cuánta corriente estamos encerrando y para eso vamos a tener que integrar la densidad de corriente por un diferencial de área o diferencial de superficie, ¿ya? En este caso, para la parte A, nos dicen que J es uniforme. ¿Qué es lo que quiere decir que J sea uniforme? Que, bueno, primero que no varía a lo largo del cilindro, y por lo tanto, si yo integro J a dA, esto va a ser igual a I, y J como es uniforme, no cambia, entonces esto me va a decir que J, en magnitud lo voy a poner, por la superficie en la cual lo estoy integrando, me cambié la letra, no me caso con una, va a ser igual a la corriente, ¿no es cierto? A la corriente total del cilindro. ¿Y qué superficie es esa? Esa superficie va a ser toda la que está entre los cascarones, ¿no es cierto? Porque para dar cuenta como de que, como de J es uniforme, esto para pensarlo un poco, que J sea uniforme lo único que nos está diciendo es que J va a ser igual a la corriente dividido en el área, ¿ya? En el área del cilindro. ¿Y cuál es el área del cilindro? Vamos a tener, todo esto que estamos haciendo, el cilindro estamos considerando que es un cilindro infinito, por lo tanto todo lo que estamos haciendo es por unidad de largo, ¿ya? No consideramos como esta tercera dimensión en el eje Z. El área de esto va a ser simplemente, esto es de radio B, ¿no es cierto? Va a ser el área del cilindro de afuera menos el área del cilindro de adentro, ¿no es cierto? Esa va a ser el área, lo quiero pintar de otro color. Esa va a ser toda esta área de aquí, en la que está distribuida uniformemente la corriente, ¿ya? Por lo tanto, si esta es el área, entonces mi vector J va a ser igual a la corriente total del cilindro, que es I, dividida en el área, que esto es B cuadrado menos A cuadrado. Y esto en la dirección Z, ¿no es cierto? Porque nos dicen que la corriente apunta para arriba. ¿Ya? Y este es el vector J que nosotros tenemos que ocupar para calcular cuánta corriente estamos encerrando en nuestro loop amperiano y así calcular el campo magnético, ¿ya? En este caso, porque estamos dando cuenta, aquí lo que estamos haciendo aquí para sacar el J, estamos olvidándonos un poco del loop amperiano que estábamos sacando, ¿ya? Porque queremos calcular J en sí. No nos dicen cómo es J, pero nos dicen que J es uniforme y la corriente total del cilindro es I. Entonces, para dar cuenta del J, tenemos que dividir la corriente total por el área, ¿ya? El área, por eso estamos contando el área hasta el cilindro en B, y no solamente hasta R, solamente hasta R es lo que estamos usando
para la ley de Ampère para calcular el campo magnético, ¿ya? Eso como observación. Entonces, ahora que tenemos J, podemos reemplazar y vamos a tener que la integral de línea del campo va a ser igual a mu sub 0 por la integral de superficie de I sobre pi b cuadrado menos a cuadrado en z por ds, ¿no es cierto? De nuevo me cambié el ds. Ya, pues. Entonces ahora lo único que basta hacer es parametrizar cómo se comportan nuestras cosas aquí, ¿no es cierto? Este contorno en rojo, como esta es la dirección z, este contorno en rojo me va a definir un diferencial de línea que es igual a pararse en un radio R, ¿no es cierto? Este R está entre A y B. Me paro en un radio R, varío en la dirección angular, en phi, y esto es en phi tongo. Esto es simplemente un diferencial de línea en coordenadas polares para un circulito, ¿no es cierto? Y el diferencial de superficie para esta misma superficie que estamos encerrando va a ser igual a pararme en el mismo radio, sí, es en radio, pero aquí también voy a tener una variación en radio, ¿no es cierto? Voy a tener una variación angular, y la orientación de esto es en z-tongo. ¿Ya? Siempre que tenemos, o sea, este es el diferencial de superficie en coordenadas polares, lo pueden buscar, si buscan en cualquier lado, el diferencial de superficie les va a salir, pero la forma en la que la acabo de construir es simplemente una forma como de pensarlo con la geometría. Como que me muevo un poco en el radio, varío el ángulo, y la orientación que tiene que tener siempre es como la normal de la superficie, entonces la normal es z, entonces por eso el diferencial de superficie es r de phi en z-tongo. ¿Ya? Súper bien. Tenemos los diferenciales, tenemos la ley, y una última cosa que tenemos que notar es la dirección del campo magnético. El campo magnético, como les decíamos, desde la clase pasada que empezamos el campo magnético, cumple la mano derecha con la dirección de la corriente, ¿no es cierto? El pulgar en la dirección de la corriente. Entonces, si la corriente viaja hacia arriba en Z, el campo magnético tiene que envolverlo, y por lo tanto el campo magnético también va en phi tongo. ¿Ya? Entonces este campo magnético, que depende de la posición, va a ser igual, un campo magnético que depende de la posición, en phi tongo. Entonces ahora sí, tenemos la dirección del campo, o sea, tenemos cómo es la forma del campo, la simetría, tenemos cómo es el diferencial de línea, tenemos cómo es J, y tenemos el diferencial de superficie. Entonces reemplazamos todo, y vamos a integrar como los cracks que somos, ¿no es cierto? Tenemos que la integral de línea de b.dl va a ser igual a b de r en phi de tongo, ¿no es cierto? Esta es la integral, y el diferencial de línea es r de phi en phi tongo, y como estamos integrando de phi en ese loop entero, en ese loop cerrado, integramos de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Y el otro lado me va a quedar mu sub 0 por la integral de i sobre pi b cuadrado menos a cuadrado por r de phi, perdón, esto es en z-tongo, y este diferencial también en z-tongo. Y ahora, para los límites de esta integral, tenemos que considerar cuánta corriente estamos encerrando. Y la corriente que estamos encerrando va a ser esta zona azul que dibujé aquí, que pinté aquí, que va desde A hasta un radio R menor que B. Entonces esta integral va a ser de A hasta R. ¿Ya? Reemplazando entonces, estos se nos van, las direcciones se nos van, todo se comporta súper bonito. La integral de acá es simplemente la integral de 0 a 2pi de phi, entonces esto me va a quedar 2pi por R por B, que es justamente el campo como integrado en el perímetro. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ley de Gauss? Y ya hubo un momento en el que no hacíamos toda esta integral, sino que llegábamos y poníamos el flujo del campo eléctrico, es el campo que pasa por esta superficie esférica, y chantamos el área de la superficie. Aquí es algo parecido. Si estoy integrando el campo en un loop que ya conozco cuál es su perímetro,
Entonces como que más o menos esta es la forma que tiene el campo, ¿ya? Y esto va a ser igual a mu sub 0 por, de nuevo, la integral de aquí, en phi, nada depende de phi, entonces esto me va a botar un 2pi. Si nosotros sacamos la constante, esto va a ser i, esto va a ser pi, esto va a ser b cuadrado menos a cuadrado. Y adentro voy a tener la integral de r a de r. La integral de r es r cuadrado medios, y evaluando los límites, esto va a ser r cuadrado medios menos a cuadrado medios. ¿No es cierto? Entonces aquí se nos cancelan cosas. Este 2 me cancela los medios, este pi me cancela los pi, y voy a tener que el campo magnético en R va a ser igual a mu sub 0 por I. Voy a anotar todas las constantes primero, sobre 2pi por R, aquí paso dividiendo el 2pi por R, por R cuadrado menos A, sobre B cuadrado menos A. Y esto es en la dirección phi-tong. Y así es como usamos la ley de Ampère para calcular el campo magnético dentro del cascarón cilíndrico, o sea, entre el cilindro de radio A y B, ¿ya? Y esto es para, no lo hice explícito, pero me gusta poner aquí que esto es para R menor a B, no me queda mucho espacio, para R entre A y B, ¿ya? Se fijan aquí, el campo es variable, el campo depende de la posición R, y de hecho crece como R, porque aquí tenemos un R cuadrado y abajo tenemos un R dividiendo. Entonces, dependiendo de cuánta corriente estoy encerrando, el campo magnético va aumentando su magnitud, ¿ya? Ahora en el caso 3, estamos parados en R mayor a B, y el análisis es muy análogo. Ahora vamos a tener nuestro cilindro aquí, ¿no es cierto? Ahora estamos parados afuera, y nuestro loop amperiano va a ser este de afuera, ¿no es cierto?, de radio R mayor a B, con esta dirección. Esto va a ser I hacia arriba. Y acá, si nosotros hacemos, o sea, podemos hacer las mismas integrales, podemos hacer exactamente el procedimiento que hicimos en la parte 2 de este, o sea, en el segundo caso de este problema, pero ahora la carga que estoy encerrando, es decir, la integral que estoy haciendo aquí, en vez de hasta R, va a ser hasta B, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros hacemos eso, vamos a tener literalmente el mismo campo en R, va a ser igual a mu sub 0, y sobre 2pi por R, y en lugar de R, como integramos hasta B, vamos a tener B cuadrado menos A cuadrado, y abajo B cuadrado menos A cuadrado. Entonces finalmente, esto se nos muere, esto está en phi-tongo, y el campo magnético para R mayor a B es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R, en phi-tongo. Y si se acuerdan, este campo magnético es el mismo campo magnético que es como resultado de calcular el campo magnético debido a la corriente que pasa por un cable con corriente I, ¿no es cierto? Cuando teníamos un cable con corriente I, el campo magnético que va hacia acá tenía esa forma. Y tiene sentido porque ahora, como nos estamos parando en un loop amperiano afuera, no nos importa mucho lo que está pasando por dentro del cable, pero la corriente que estamos cerrando es I entera, entonces esto es como si fuera un cable de corriente I, ¿no es cierto? Entonces el campo que nos da afuera es el mismo y decae con R, es decir, mientras más nos alejamos del cilindro, el campo magnético va a ser cada vez menor, ¿ya? Y así tenemos ya el campo magnético en cada una de las zonas del espacio debido a este cilindro con corriente hacia arriba uniforme, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, si no hay preguntas, démosle con la parte B. La parte B nos dice el mismo caso anterior. Ahora tenemos que calcular el campo magnético para el mismo caso anterior,
pero ahora la densidad de corriente crece linealmente con la distancia al eje de los cascarones de la forma J es igual a J0 por la función sinc de K por R en Z. La función sinc es simplemente la función seno del argumento, seno de K por R, sobre K por R. ¿No es cierto? Esto en Z total. Entonces ahora, la parte B es el mismo caso del anterior, y por lo tanto, el análisis que vamos a hacer en el espacio es el mismo. Y de nuevo, por lo tanto, en el primer caso, donde I era menor, o sea, donde el radio era menor a A, donde nos parábamos dentro del cascarón de radio A, no vamos a encerrar ninguna corriente, entonces de nuevo ahí nuestro campo es 0. Y nuestros otros campos, casos interesantes son los campos en... Me quiero cambiar esta cosa para no equivocarme. Los campos en dentro del cilindro y fuera del cilindro, ¿ya? Entonces vamos a tener fuera del cilindro vamos a tener que plantear de nuevo, o sea, esto es entre A y B, perdón. Ando muy volado hoy día. Menor a B. Entonces aquí vamos a tener la ley de Ampère, ¿no es cierto? Igual a mu sub 0 por la integral de J en área. ¿No es cierto? Parametrizar esto es tomar el mismo campo, aquí para hacer esa integral lo que vamos a hacer es tomar este mismo caso de acá que dibujamos, en donde consideramos un loop amperiano entre A y B. Entonces nuestros diferenciales, todas esas cosas van a ser exactamente lo mismo, lo único que nos cambia es nuestro vector J. Por lo tanto, nuestra integral va a ser como la misma que está acá arriba. Esto va a ser 2pi por R por el campo en función de R, igual a mu sub 0 por la integral de nuestro vector J, que es J0 seno de K por R sobre K por R, por el diferencial, y bueno, esta integral es entre A y R, porque estamos entre medio, ¿no es cierto? Por el diferencial de superficie, esto en Z, y el diferencial de superficie era R de phi en Z todo. ¿Ya? Aquí se nos cancela un R con el del diferencial, se nos cancelan las direcciones, la integral angular nos deja un 2pi, entonces esto va a ser igual a mu sub 0 por 2pi. Si sacamos constante, nos queda el J0 afuera, sacamos el K, y nos va a quedar la integral desde A hasta R, de seno de KR, de R. ¿Ya? Quedé medio apretado por escribir grande acá. Ya, pues. Entonces tenemos que integrar eso. Y la integral es sencilla, es la integral de un seno. Entonces la integral de 0, o sea, de A hasta R, de seno de KR, de R, es igual a menos coseno de KR, dividido en, si yo derivo el seno me boto un K, entonces esto es sobre K, y esto va a ser evaluado entre A y R, ¿no es cierto? ¿Verdad? La derivada de menos coseno es menos, o sea, la derivada de coseno es menos seno, con el menos se anula, y me boto un K, entonces sí, está bien. Ya, pues, entonces evaluando, el primer término va a ser coseno de K por R sobre K, menos, el segundo término va a ser coseno de K por A sobre K. Entonces esto finalmente es 1 sobre K por coseno de K por A menos coseno de K por R. ¿Verdad? Y por lo tanto, vamos a tener que 2pi por R por el campo magnético va a ser igual a todas estas constantes, mu sub 0 J0 por 2pi sobre K, mu sub 0 J0 por 2pi sobre K, por el resultado de esta integral que es 1 sobre K, y la diferencia de estos cosenos. Coseno de KR. ¿Ya? Y aquí está épico porque nos piteamos los 2pi. Esos K me dejan un K cuadrado y pasa dividiendo el R, entonces el campo magnético finalmente va a ser mu sub 0 J0
sobre K cuadrado R por coseno de K por A menos coseno de K por R. Y esto es en fitongo. ¿Ya? Ahora, debido a que la intensidad de corriente ahora no es uniforme dentro del cilindro, tenemos un campo magnético que varía oscilatoriamente con la posición, con qué tan lejos estamos del centro. ¿Ya? Y por último, nos queda nos va quedando el caso cuando R es mayor a B, y al igual que en el problema anterior, lo único que nos va a cambiar va a ser el límite de integración de la corriente que estamos encerrando, ¿no es cierto? Va a ser realizar esta misma integral, pero en lugar de R, hacerla hasta B. Por lo tanto, el campo magnético fuera del cilindro va a ser O sub 0, J0, sobre K cuadrado por R, por el coseno de K por B, menos coseno de K por A, en la dirección fitongo. Y esto de nuevo tiene sentido, porque todo lo de arriba es constante, o sea, los cosenos son constantes, están evaluados en valores constantes, y tenemos una dependencia decayente con el radio, a medida que nos alejamos del cilindro, el campo magnético decae en magnitud, y de nuevo está en fitongo encerrando a la corriente del cilindro total, ¿no es cierto? Eso. ¿Por qué cambió el orden? Tenéis toda la razón. Nada que ver. Me confundí. Esto vendría siendo, siguiendo el orden de arriba, K por A, porque es la misma integral, lo único que cambia es el límite R, entonces esta sería el valor B aquí, ¿no es cierto? Sí, súper bien. Muchas gracias por la observación, me he equivocado. Eso. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Para calcular el campo en la parte C con ley de Ampere. ¿No? Ya. Entonces démosle con la parte C. La parte C ahora nos dice que en lugar de un cascarón cilíndrico, considera un solenoide infinito de radio R mayúscula con... lo voy a ir dibujando. Esto va a ser en Z. Podemos orientar el solenoide como queramos. Y esto va a ser un solenoide, ¿no es cierto? Son puros cables enredados. O sea, enrollados. Esto es de radio R. Y tiene N chico, dicen que es el número de vueltas por unidad de largo. Es decir, número de vueltas por unidad de largo. Y donde circula una corriente I. Entonces, por este cable que está enrollado, que es un solenoide, circula una corriente I. Y nos piden calcular el campo magnético, ¿ya? Este solenoide es infinito, entonces esta cuestión sigue enrollándose para arriba hasta el infinito en Z, y para abajo también, hasta el infinito en menos Z, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ahora, esto también tiene simetría cilíndrica, pero el problema es que nuestra corriente está en la dirección angular, porque la corriente viaja por el cable del solenoide, y el solenoide está enrollado, es como si estuviera enrollado en un cilindro, ¿ya? Entonces la corriente va en fitongo, ¿ya? En cada parte de la solenoide. Entonces vamos a tener que definir un loop amperiano que encierre esa corriente. Y el loop amperiano que encierra este tipo de corrientes es el siguiente. Cuando tenemos una corriente así en fitongo, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un corte rectangular a esta zona. Y si nosotros estudiamos lo que está pasando en este corte rectangular, aquí distintas vueltas del solenoide van aportando con corriente que está entrando al rectángulo, ¿ya?
piensen que por regla de mano derecha, tenemos Z tongo hacia arriba, entonces la corriente que está viajando por el solenoide está en phi tongo, positivo, entonces según el dibujo, como que si nosotros hacemos este corte por aquí, vamos a tener corriente entrando por cada uno de los alambritos que están dando vuelta en esa sección, ¿ya? Y aquí hay más alambritos arriba y abajo, ¿no es cierto? Esto es solamente una vista como un corte, le hacemos un corte al solenoide y lo estamos viendo así. Entonces, este rectangulito va a ser nuestro loop amperiano, ¿ya? Esto va a ser, digamos que tiene este sentido. Entonces, para calcular el campo magnético de esta configuración, vamos a tener que plantear la ley de Ampère, integrar en cada uno de estos caminos, y eso igualarlo a la corriente encerrada, ¿ya? Vamos a tener que la integral de línea del campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿ya? En este caso, la forma en la que sacamos la corriente encerrada va a ser igual a la corriente encerrada por todos estos cositos que están dentro de nuestro loop amperiano, ¿no es cierto? Cada uno de esas secciones del cable me aporta con corriente I. Entonces la corriente encerrada va a ser igual a la corriente que pasa por cada uno de esos alambres por el número de alambres que tenemos encerrados, ¿no es cierto? En este caso, no sé, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? Serían 6i la corriente encerrada, ¿ya? Eso. Si el cilindro es infinito, lo que vamos a hacer es considerar el campo por unidad de largo. Y por lo tanto vamos a calcular arbitrariamente una corriente encerrada por unidad de largo. Y ahí es donde vamos a ocupar nuestro numerito n, ¿ya? Eso. Ya, pues entonces vamos a integrar en este loop amperiano A entre B, C y D. Ahí definí la esquina A, B, C y D para dar cuenta de la integral. Entonces vamos a tener que la integral de línea sobre ese contorno del campo magnético va a ser igual la integral del campo de L entre A y B más la integral entre B y C más la integral entre C y D más la integral entre D y A, ¿no es cierto? Ya. Aquí vamos a hacer un razonamiento, a ver si me compran o no. Y es que nos vamos a aprovechar de que el cilindro es infinito para decir que este rectángulo, las dimensiones de este rectángulo, de este loop amperiano, las podemos tomar como queramos. Por lo tanto, podríamos nosotros, no sé cómo dibujar esto, a ver. Supónganse que aquí tenemos nuestra solenoide, ¿no es cierto? Y este loop amperiano lo vamos a tomar de manera tal que es muy largo, muy largo aquí. Entre B y C y entre D y A. ¿Ya? ¿Para qué hacemos eso? Para que a la larga vamos a descubrir que esta integral es esta de aquí, que es la de este contorno, no aporta y va a ser 0. Y estas dos integrales, que son las de este contorno de arriba y abajo, se me van a cancelar también y también van a ser 0. ¿Ya? Eso solamente lo podemos hacer y solamente se cumple cuando el solenoide es infinito. Si el solenoide no fuera infinito, tenemos nuestro solenoide, ¿no es cierto?
el campo magnético por dentro iría viajando ahí en el solenoide, ¿no es cierto? Sale por el solenoide, va por fuera y cierra su loop. ¿Ya? Y acá también. ¿No es cierto? Este es como el campo que produce un solenoide. Pero como el solenoide es infinito, el campo que produce va por dentro y nunca se va a encontrar con esta parte donde puede salir, ¿no es cierto? Entonces va a seguir por aquí, va a seguir por aquí, va a seguir por aquí, va a seguir infinito hasta z infinito. Y nunca se va a poder cerrar. ¿Ya? Lo que va a provocar eso es que por dentro vamos a tener un campo magnético que es súper fuerte, porque tenemos un solenoide infinito, y por fuera no vamos a tener nada que lo vaya a encerrar, ¿ya? Ese es como el razonamiento, y es que es por eso que el campo magnético aquí, y el campo magnético tiene que ir encerrando a toda esta configuración de corriente, entonces el campo magnético no se puede como salir a mitad del solenoide, o no hay una componente del campo magnético que vaya radial, ¿ya? El campo magnético va en Z-tongo, y el de afuera es nulo, ¿ya? El hecho de que el campo vaya en Z nos dice que estas integrales de aquí, que van a ser a un dr, va a ser como integrarlas a dr tongo, perdón, este es ADR en R tongo, va a ser que se muera el aporte de esas integrales, y este integral de aquí se nos va a morir, porque le hicimos, vamos a tomar un contorno muy chiquito, y vamos a aprovecharnos de que en comparación, este campo de aquí es mucho, mucho más fuerte que este campo de acá. Este campo de acá es despreciable, afuera no tenemos campo, ¿ya? ¿Qué es lo que logramos con eso? Vamos a lograr que la integral del campo magnético va a ser igual a solamente la integral entre A y B del campo. La integral entre A y B es, nuestro dl es igual a dz en z-tongo, y nuestro campo, entonces, va a ser igual. Otra cosa que mencionar, y no es coincidencia que aquí no haya notado una dependencia explícita del campo, es que este campo, como el solenoide es infinito, dentro del solenoide es constante, no varía con la distancia, ¿ya? Por lo tanto, este campo va a salir, B, y esto va a ser la integral de A hasta B de dz, y este campo, como iba en z, me anula las direcciones, ¿no es cierto? O sea, me las quita. Entonces, vamos a darnos una distancia L entre A y B, sea L igual a B menos A, de modo que esta integral al final va a ser B por L. ¿Ya? Finalmente calculamos la integral de camino del campo magnético en este loop amperiano que encierra la corriente del solenoide, y lo tenemos que igualar a la corriente encerrada. Y la corriente encerrada dijimos que era I por el número de vueltas que estoy encerrando con el loop, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que B por L va a ser igual a a mu sub 0, por la corriente encerrada, y eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que pasa por cada uno de los cables por el número de vueltas que da. ¿Ya? Si yo paso dividiendo ahora, vamos a tener que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I por N sobre L, y aquí es donde nos aparece el N chiquito, que es el número de vueltas por unidad de largo. Entonces, finalmente, el campo de un solenoide infinito es B igual a mu sub 0 por N por I en Z. ¿Ya? Y ese es el resultado de la parte C del problema número 1. A modo de sumario, y con lo que hemos visto más o menos hasta ahora, es que, bueno, en el caso del solenoide, el loop amperiano es un poco más elaborado, es un camino rectangular, hay que integrar por cada camino y todo, pero en general,
el problema de calcular campo magnético con ley de Ampère es muy, muy, muy análogo a lo que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico nos dábamos una superficie gaussiana, veíamos cuánta carga estábamos encerrando, integrábamos y sacábamos el campo. Aquí, bueno, igual el cuidado extra que tenemos que tener aquí es hacia dónde están viajando nuestras cosas. Siempre se tiene que cumplir la regla de la mano derecha en que el campo envuelve a la corriente, ¿no es cierto? Entonces, definiendo bien sus direcciones, definiendo bien los contornos en donde van a integrar, es muy parecido. Definimos un loop amperiano, vemos cuánta corriente estamos encerrando, integramos y calculamos el campo magnético, ¿ya? Y eso es esencialmente la ley de Ampère, ¿ya? ¿Preguntas sobre ley de Ampère o sobre este problema en particular? Todo bien, me dicen en el chat, así que épico. Entonces, vamos a hacer la P2 ahora. Y la P2 es infernal. ¿Ya? En general, los problemas de campo para calcular el potencial magnético, el vector A, literalmente A, son súper complicados, ¿ya? En términos de matraca, ¿ya? Pero por lo mismo tenemos que saborear un poco cómo es más o menos, chuta, cómo es más o menos calcular campos, o sea, potenciales magnéticos. Así que vamos, démosle. Igual es bonito el problema, aunque sea matraquero, yo lo encontré un poco bonito. No, pero cabrón, oye, ustedes tienen que no subestimarse tanto. Veo en el chat que hay gente muy, muy pesimista sobre cómo encuentran los problemas, pero a uno le pasa, a mí todavía me pasa también, para la altura de la carrera en la que estoy, que uno tiende a subestimarse mucho. Uno cree que sabe mucho menos de lo que realmente sabe. Les sorprendería eh, cuánto saben, ¿ya? ¿Cuánto saben? Ya, entonces vamos a la P2. La P2 nos dice que tenemos un cascarón esférico de radio R. Vamos a dibujar el cascarón esférico. Lo voy a hacer bien grande porque vamos a tener que dibujar cositas aquí. Que posee una densidad de carga sigma. ¿Ya? Esta es densidad de carga eléctrica. Ojito, uniformemente distribuida en la superficie. Esto es de radio. Lo voy a dibujar para acá abajo, R. Y la esfera se pone a girar con una velocidad angular omega. ¿Ya? Y nos piden encontrar el potencial vector A en un punto R en un punto R, ¿ya? El problema dice fuera de la esfera, pero yo tenía pensado calcularlo fuera y adentro, así que, bueno, da lo mismo, es cosa de ponerse en caso nomás, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando en este problema? En este problema, nosotros queremos calcular A por definición, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que por definición, vamos a tener que calcular una integral que tiene que ver con la densidad de carga, o sea, la densidad de corriente, ¿no es cierto? En volumen, sobre la diferencia de los vectores que queremos calcular, ¿no es cierto? En donde queremos calcular y donde parametrizamos la corriente. En este caso, y esto también es válido para la ley de Biot-Savart, nosotros no lo vimos en su momento, cuando nosotros queremos calcular estas integrales de densidad de corriente con respecto a un volumen, esa integral nos va a cambiar dependiendo de cuál es nuestra distribución de corriente, ¿ya? En el caso de Biot-Savart, nosotros siempre veíamos que queríamos calcular campos a partir de una distribución de corriente lineal, como una corriente viajando por un cable, y hacíamos la integral haciendo el producto cruz entre el diferencial de línea me quedó horrible. Diferencial de línea y el vector, algo así, no me acuerdo. Sí, algo así era, ¿ya? En este caso, bueno, y para la ley de Biot-Savart, cuando tu distribución de corriente ya no es una línea, sino que es una superficie, hay que ocupar
el vector densidad de corriente eléctrica en dimensiones de superficie por ds, ¿no es cierto? Y de manera general, para cualquier distribución de corriente, vamos a tener que la integral se hace como con el vector j, que es el que tiene dimensiones ya de volumen, o en realidad de área, pero uno la integra en volumen. Con un diferencial de volumen, ¿no es cierto? Cruz LR y todo eso. Eso es para la ley de Biot-Savart, un poco así. Acá nos va a aparecer algo muy parecido, ¿ya? Acá lo que tenemos es un cascarón esférico, entonces no tenemos realmente una densidad de corriente que viaja en un volumen, sino que vamos a tener una densidad de corriente a lo largo del cascarón esférico, y esa densidad de corriente va a ser superficial, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que ocupar la siguiente fórmula para calcular A. Para calcular A vamos a tener que ocupar la misma fórmula de siempre, pero integrando el vector K, la distribución del vector K, en área. ¿No es cierto? Esto también es vector. No sé si... Ahí. De hecho, esta notación es muy mala. Esto es como un diferencial de volumen, como vector. Entonces, la gente suele no usarlo. Y es por eso que al principio yo le había notado este D3 de R', porque este es como... D3 es como para dar cuenta de cuántas dimensiones estoy integrando. Entonces esto es como para dar cuenta de que es un diferencial de volumen. Y esto es para decir que es una posición nomás. La posición que parametriza la distribución de corriente. Por eso es que lo había notado al principio. Pero ahora en este caso no nos va a importar. Como siempre vamos a usar de la notación. Entonces vamos a ocupar que esto se puede calcular así, con ese diferencial vector. Y esto va a ser R menos R'. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Nosotros vimos la primera clase que empezamos con vectores y cosas magnéticas, vimos que uno podía caracterizar la corriente como cargas en movimiento, y por lo tanto si las cargas en movimiento tenían una cierta velocidad, nosotros podíamos caracterizarla como una carga Q por velocidad, ¿no es cierto? Y lo mismo para el vector K, que esto era ya una densidad superficial por la velocidad, y para el vector J, una densidad volumétrica por la velocidad. No sé, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan mucho de eso. Esto lo vimos como en la auxiliar. Debería haber sido de la semana pasada, supongo. Si es que. Porque no hemos tenido muchas auxiliares de esto. Hemos tenido como dos, ¿no? De campo magnético. Así que eso. Entonces, nosotros no conocemos K, pero sabemos que la esfera tiene una densidad de carga sigma y que está girando. Entonces, ese giro le va a dar una velocidad, una especie de velocidad a esas cargas sigma, carga eléctrica, y por lo tanto voy a tener un vector K definido de esa forma, ¿no es cierto? Se me quedó pegado esta cosa. Ahí está. Vamos a tener un vector K que va a ser igual a sigma por la velocidad. Y esa velocidad es una velocidad que era K. K es, me preguntan en el chat qué era K. K es simplemente otra densidad de corriente, pero en una dimensión menos que J. ¿No es cierto que J era como cantidad de corriente por unidad de área? El K es cantidad de corriente por unidad de largo, una cosa así, ¿ya? Y el I es cantidad de corriente nomás. Ya. De hecho, aquí hay un pequeño error, ¿no? Una sutileza, que esto no es Q, sino esto es lambda, que lambda es la densidad de carga por unidad de largo, ¿ya? Y ahora sí, entonces vamos a tener esto, vamos a tener que ocupar este K, pero para calcular esa velocidad no es angular, y nosotros la velocidad que tenemos es angular, entonces vamos a tener que hacer este cálculo de mecánica, en donde teníamos que V es la velocidad angular, cruz un vector, ¿no es cierto? En este caso este vector va a ser el prima, porque recuérdense que este K parametriza la distribución de corriente, entonces esta velocidad que estamos calculando es para la distribución de corriente, y por lo tanto el R que vamos a ocupar es el R que parametriza la distribución de corriente, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Ahora se viene lo antiépico. Entonces nuestro vector en una posición R cualquiera va a ser mu sub 0 sobre 4pi por la integral de sigma por omega cruz R', ¿no
¿no es cierto? Esto dividido en R menos R', y esto en diferencial de volumen, no, de área, perdón. Diferencial de área, prima también, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué nos basta hacer? Nos basta ahora lo único que nos falta es parametrizar el diferencial de superficie, la posición R', que parametriza la distribución de carga, y el vector R donde queremos calcular el campo, ¿ya? Para hacer eso, hay un hintazo que está implícito en la figura que está en el enunciado, ¿ya? Que lo que vamos a hacer es redibujar la esfera, replantear el problema en otras coordenadas para hacer que la integración sea más fácil, ¿ya? Esta es simplemente una indicación. Y esta cuestión nos va a dar unas integrales, pero enfermísimas. Y no me imagino cómo sería el problema sin hacer este cambio, que este cambio se supone que es para que sea más fácil. ¿Ya? Esto es I, tongo. Esto es Z. Y vamos a usar coordenada esférica. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es hacer coincidir el eje de rotación de la esfera, omega, o sea, sí, el eje de rotación de la esfera, en el plano XZ. ¿Ya? Este omega vive entre medio de este plano, ¿no es cierto? Tiene una coordenada en Z y tiene una coordenada en X. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a tener que definirnos un ángulo aquí que le vamos a llamar psi. ¿Ya? Ese ángulo viene desde Z hacia abajo. Esa es su orientación. Ese vector omega no tiene componente en Y, ¿ya? Solamente está inclinado y vive en el plano XZ. Entonces ahora nos inclinamos un poquito y la esfera está como rotando así, como en esta dirección, ¿ya? Pero olvídense de eso, esto es solamente por comodidad. Y por lo tanto, ahora vamos a parametrizar lo otro que queremos, ¿ya? Este cambio lo vamos a hacer por conveniencia porque en el caso inicial nosotros teníamos la esfera, teníamos nuestro eje de rotación, ¿no es cierto? Y queríamos calcular el campo en una posición R acá cualquiera. La gracia de hacer este campo, o sea, esta rotación de la esfera, es que ahora nuestro R lo vamos a hacer coincidir con el eje Z. ¿Ya? Entonces este va a ser el vector R, ahora. De modo que nos quede como esta misma situación, pero ahora rotada. Y como esto es, bueno, aquí da lo mismo si es para acá o si es para acá, porque el ángulo es el mismo. Así que ahora hacemos coincidir nuestro vector R en el eje Z y el omega está inclinado en el eje XZ, ¿ya? Entonces, con eso vamos a tener, de momento, que nuestro vector R va a ser igual a una distancia R en Z tongo, ¿ya? Esta es la distancia R, que va como de, no, mejor no lo voy a dibujar, sino voy a dejarla embarrada en el dibujo, ¿ya? Tenemos nuestro vector de velocidad angular, que va a ser su magnitud, y vamos a tener una componente en X y en Y, entonces ahora estamos escribiendo todo en coordenadas cartesianas, vamos a tener que omega por el coseno es la coordenada en Z, y omega por seno es la coordenada en X, entonces esto va a ser seno de psi en X, más omega coseno de psi en Z tongo. ¿Ya? Tenemos omega, tenemos R, y ahora nos faltan los primas, ¿no es cierto? Nos falta parametrizar la distribución de carga en la esfera y el diferencial de superficie. Entonces ahora vamos a considerar un vector R', que va desde el origen hasta donde está la distribución de carga, ¿no es cierto? Y la distribución de carga es superficial, entonces este pedacito de aquí nos va a definir un diferencial de superficie. Voy a borrar esto de acá. Y eso. Ya, y este vector de aquí cumple, o sea, lo vamos a definir, tenemos como su definición en cilíndrica. Aquí va a haber un ángulo cayendo que va a ser θ,
¿no es cierto? Ese ángulo va desde el eje Z hasta R, y este R va a estar proyectado, ¿no es cierto? O va a tener una posición arbitraria a un cierto ángulo phi. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Cada vez se va llenando más el dibujo. Entonces, este R va a tener una expresión en coordenadas cartesianas, este R', que va a ser, como nosotros estamos parametrizando la distribución de carga y la distribución de carga en la superficie, este vector R' va desde el origen hasta el radio del cilindro. Entonces, la magnitud de esto va a ser como R mayúscula, la magnitud del vector R', y tenemos que proyectar en cada una de las coordenadas, que es simplemente la proyección en cilíndrica, ¿no es cierto? En la coordenada X vamos a tener R, si sacamos el seno de teta, vamos a calcular como esta componente de aquí, y si lo proyectamos al eje X, con el coseno de phi, vamos a sacar la componente en X. Entonces esto va a ser R seno de teta, prima, esta coordenada la vamos a llamar prima, porque son las coordenadas de la distribución, ¿no es cierto? Todo lo que es de la distribución le ponemos al prima, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser R seno de prima, seno de teta prima, coseno de phi prima, ¿no es cierto? En X tongo. La componente en Y es lo mismo, pero ahora en vez de proyectar por el coseno, vamos a proyectar por el seno. Entonces esto va a ser R seno de teta prima, seno de phi prima en Y tongo. ¿Ya? Y la coordenada en Z es simplemente proyectar con el coseno de teta prima, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser R coseno de teta prima en Z tongo. ¿Ya? No se asusten con esto, porque esto es lo de siempre, estas son las coordenadas cilíndricas proyectadas en coordenadas cartesianas, estamos definiendo todo en cartesiana. Y por último, nuestro diferencial de S, esto ya no tiene deducción, o sea, tiene deducción geométrica, pero lo podemos llegar y anotar, sacar de un formulario de diferencial de superficie en coordenadas esféricas, que vendría siendo R cuadrado seno de teta prima, de phi prima, y esto orientado en la dirección R tongo. ¿Ya? Sí. ¿No es cierto? En realidad, a ver, denme un segundo. Que no me quiero equivocar, no me acuerdo cómo definí el DS, porque el DS lo tengo con dirección aquí. Y... Ah, no. Bueno, debería ser R tongo. Pero R tongo, ahora sé que si aparece un sí en el C2 debo llorar. No se pongan así. Ya, este diferencial está bien así, anotado en R tongo. Pero R tongo es en cartesiana, la proyección va a tener una proyección en cartesiana. Uy, aquí me enredé, me confundí. Ya verá, por lo que veo en la pauta, esto no tiene dirección. Así que lo vamos a dejar así. Y está bien, porque de hecho los diferenciales, si ustedes los buscan en internet, les salen sin dirección. Pero ya, dejémoslo así. Ya, este va a ser el diferencial de superficie. Entonces, lo que vamos a tener... Ah, sí, está bien, pues bueno. Ya sí. Esto no debería ser vector. ¿Por qué no debería ser vector? Porque el K es vector. Entonces lo que vamos a estar haciendo aquí va a ser calcular una integral por cada coordenada, y por eso es que esto va a ser un vector al final. ¿Se acuerdan antes cuando integramos cosas que son como un vector por un diferencial? Al final los vectores o las direcciones se multiplican y me queda una integral que me da un resultado escalar. Pero acá lo que tenemos es un vector. Entonces este diferencial va a ser así simplemente sin dirección.
Va a ser así, épico. Entonces, ahora sí, tenemos todo listo para calcular nuestra integral. Tenemos la posición R, tenemos R', tenemos omega y tenemos ds. Entonces ahora simplemente chantamos y vamos a tener que A, en la posición R, va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral d. Y aquí se viene lo épico. No, primero, vamos a hacer algo primero. Que se me estuvo escapando. Nosotros vimos que B, este B, era igual a omega cruz R'. Entonces, para reemplazar la integral, tenemos que calcular este producto cruz, y nosotros ya conocemos omega y R'. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular omega cruz R'. Y eso va a ser el producto cruz, ¿no es cierto? Esto es en X, esto es en Y, y esto es en Z. Producto cruz D. Lo voy a dejar abierto porque nunca sé cuánto me toma, cuánto tamaño me toma. El vector omega tiene omega seno de psi en X y en Z. En Z es coseno, entonces vamos a tener omega seno de psi 0 en Y y omega coseno de psi, perdón. Esto es X, Y, Z. Y en R es este vectorcito de acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en X es R seno de teta prima, coseno de phi prima, R seno y R coseno de teta prima. ¿Ya? Entonces hacemos producto cruz, la coordenada en X va a ser el producto de las diagonales menos la diagonal contraria, ¿no es cierto? La diagonal contraria tiene un 0 aquí, entonces me va a matar el segundo término, entonces va a ser el producto, la coordenada en X va a ser el producto entre este y este nomás, ¿no es cierto? Entonces va a ser R omega por seno de psi, seno de teta prima, seno de phi prima. Ahora, en menos i, acuérdate que siempre se pone un menos cuando uno hace el rotor. Acá nada es cero, entonces vamos a tener el producto entre este y los verdes menos los azules, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener R omega seno de psi por coseno de teta prima menos R omega coseno de psi seno de teta prima coseno de phi prima. ¿Ya? Y la coordenada en z, la voy a escribir acá arriba, porque no me dio espacio. Más z. Va a ser, tapamos, ahora va a ser el producto entre los verdes. No, espera, ¿qué hice? Está mal. Cuando la coordenada X le hice mal. La coordenada X era multiplicar con la de los Z. Mira, soy pelmazo. Ya, me equivoqué. Ojito, no equivocarse. Cuando estas matracas son largas, ojito. Ya. De nuevo. La coordenada en X es, o sea, la componente en X va a ser multiplicar. ¡No! Casi me equivoco, no. Vamos a hacer multiplicar estos dos menos estos dos. ¿Ya? Ahora sí. Entonces el primero es 0 y el segundo es con un menos, entonces esto va a quedar R omega coseno de phi seno de teta prima seno de phi prima. Ahora sí. Y el de z, voy a dejar de encerrar eso, me estoy demorando mucho. El de z va a ser, tapamos y me va a quedar R omega seno de psi seno de teta prima seno de phi prima menos 0, ¿no es cierto? Porque es por este 0 de acá. Ahora, ese vector gigante es el que tenemos que meter en la integral. ¿Ya? Por eso es que no hay problemas fáciles de vector potencial magnético. ¿Ya?
Entonces, eso que acabamos de calcular es esto de aquí. Y tenemos que calcular otras dos cositas. Bueno, el diferencial ya lo tenemos, pero nos falta ver cuánto es esta cantidad, ¿no es cierto? Esta cantidad es simplemente el módulo, entonces va a ser la raíz de las componentes al cuadrado. Y las componentes al cuadrado van a ser del vector diferencia entre R y R', ¿ya? R era R en Z, y el vector R' era, volvemos a ver, R' era este de acá, gigante, ¿no es cierto? Entonces esto era R seno de teta prima coseno de phi prima en X menos R seno de teta prima coseno de... no, mentira, este es seno. Seno de phi prima en Y menos R coseno de teta prima en Z. ¿Ya? Entonces esto, vamos a juntar las componentes en Z, y al elevar al cuadrado, vamos a tener, esta es la componente en X, R cuadrado, seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, más, esta es la componente en Y, R cuadrado, seno, aquí tomamos simplemente el módulo, menos R'. Entonces esto va a ser raíz de todo lo que estoy anotando aquí. Seno de teta prima cuadrado, seno de phi prima cuadrado, más R menos R coseno de teta prima al cuadrado. Raíz de todo eso. ¿Ya? Si se fijan, podemos juntar esto factorizando por R cuadrado seno de teta prima, y me va a quedar coseno cuadrado de phi prima más el seno cuadrado de phi prima, entonces eso va a ser 1, y esto va a ser al final R cuadrado seno cuadrado de teta prima más ese cuadrado de allá, que va a ser R cuadrado, lo vamos a expandir, R cuadrado menos 2R coseno de teta prima más R cuadrado coseno cuadrado de teta prima. ¿Ya? Y aquí de nuevo tenemos cosas que podemos juntar. Este R cuadrado seno de teta, este R cuadrado coseno. La suma me da, de los seno y coseno me da 1. Entonces esto va a ser igual a R cuadrado. Lo voy a anotar en otro orden. Vamos a dar R cuadrado más R cuadrado menos 2R coseno de teta prima. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí tenemos esto. Prima. Tenemos este vectorcito de acá. Y tenemos el diferencial. Entonces tenemos que reemplazar. Y entonces A va a ser... tengo un problema, y es que ya son las 4 de la tarde y deberíamos terminar la auxiliar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no es corto el problema, o sea, queda como la mitad de la matraca para adelante. La cosa es que tenemos que llegar, después de hartas hojas de matraca, ahí me salieron como 6, pero es porque tengo letra grande y ¿cómo se llama esto? Y nada, escribo muy grande. La cuestión es que con esto vamos a llegar a bueno, reemplazar. Ahora que parametrizamos todo. Lo importante aquí es que, ¿cómo se llama esto? La dificultad de calcular el campo o el campo potencial magnético, por definición, es la misma que la que teníamos con ley de Coulomb y la misma dificultad que teníamos con la ley de Biot-Savart. Lo importante es parametrizar bien dónde está la distribución de corriente, cuál es el diferencial, dónde quiero calcular el campo y cuál es mi vector densidad de corriente. ¿Ya? El resto es reemplazar, integrar, y eso, épico. Y en este problema van a llegar a que el campo
bueno, definido por caso, para R menor a R, el campo potencial magnético es mu sub 0 por R por sigma sobre 3 omega R seno de teta en fitongo. ¿Y eso por qué? Porque cuando hagan la integral, lo van a hacer con respecto a estas variables prima, pero al final tienen que devolverse como al sistema natural, en donde el eje de rotación coincide con el eje Z, y en ese caso tenemos que el vector R son las coordenadas cilíndricas usuales. Entonces ahí también hay un cambio. Y yo creo que voy a tener que hacer la pauta de esto, para que puedan ver toda esa matraca, pero ahora les quiero anotar cómo luce esto, ¿no es cierto? Sigma omega seno de teta en fitongo sobre 3R cuadrado, y esto es para R mayor a R, ¿no es cierto? Si fijan, igual tiene un poco de sentido. Nuestro campo aumenta con R dentro del cascarón, decrece con R cuadrado fuera del cascarón, así que todo está correcto. ¿Y por qué es importante ver esa dependencia con el radio para A? Porque A está directamente relacionado con B a través del rotor, ¿no es cierto? Entonces uno, calculando este campo A, vaya a poder calcular el rotor de A por componente, por caso, y vaya a poder como sacar el campo magnético afuera y dentro de esta configuración de manera epicarda, ¿no es cierto? Ahora, este problema desconozco si es que calcular el campo magnético directamente es más complicado que calcular A o no. Acá en este caso no nos piden el campo magnético, nos piden el vector A. Y la principal dificultad del problema es ese, entonces la idea es simplemente calcular A. El problema no pide llegar acá, pero desconozco si B es más complicado. Yo me la jugaría por decir que si es así de complicado para calcular A lo mejor igual es bien complicado calcular B. Imagínense que tienen una esfera rotando, eh, entonces igual es como, no sé, bien raro el sistema, es bien complicado. Creo que se me pasó la mano. En algún momento me dijeron, me pusieron como observación algunos alumnos que hacíamos problemas muy simples en la auxiliar, pero creo que esto ya es como, es como el otro extremo. Así que voy a tratar de buscar problemas no tan complicados la próxima vez. Pero bueno, igual ver estas configuraciones o no sé, que vean también cómo se parametrizan estas cosas en casos muy complicados. Algo como esto no les va a salir en el control, cabra, ¿sí? O sea, es que por ningún motivo, si esta matraca como que ni yo la hago como en 3 horas, así que no. Esta es una matraca innecesariamente larga, ¿ya? Es solamente para mostrarles lo difícil que es calcular campos A. Me preguntan en el chat si hay una forma de calcular A mediante, o sea, que no sea por definición. En este momento no me acuerdo. Y yo me acuerdo que cuando di electrodinámica trabajaba harto con el vector A, y de alguna forma creo que sí se puede calcular de otra forma. Pero en este momento no me acuerdo cuál, ¿ya? De momento nosotros conocemos solamente esta fórmula para calcular A por definición. Así que eso es como la herramienta que tenemos ahora. De ahora en adelante, en el curso, vamos a hacer como un análogo también a medios materiales. En el caso eléctrico, también tenemos medios magnéticos, entonces más adelante vamos a ver campos magnéticos en medios materiales, vamos a definir el vector H, y creo que después de esa materia viene onda electromagnética, y después de eso ya terminamos con el curso. También, bueno, entre medio del campo magnético empiezan a salir esta noción de la inductancia, que las inductancias son solenoides. A un solenoide uno le puede calcular la inductancia, son componentes de circuito eléctrico, así que a lo mejor también igual vamos a estar viendo algún poco de eso. Y por lo tanto también el campo magnético tiene una energía asociada, pero no recuerdo si es que vemos esa materia o no, ¿ya? Pero es como bien análogo. Para el campo eléctrico teníamos medios materiales, teníamos nuevos componentes, teníamos condensadores, podíamos calcular la energía del campo eléctrico. Acá algo parecido. Con el campo magnético tenemos solenoides que nos generan inductancias. Las inductancias van a tener una energía asociada también. El campo magnético en sí también tiene una energía asociada.
Esas cosas también se pueden hacer. Y vamos a estudiar campo magnético en medios materiales. Y después de eso, onda electromagnética, y con eso terminaríamos el curso. Queda poquito ahí. Eso, no sé si tienen preguntas, no sé si tienen preguntas de este último problema que, que bueno, más que nada es matraca. Así que ahí voy a tratar de subir la pauta del problema para que la vean. Si quieren ver la matraca en detalle, por así. Eso. Muchas gracias por venir. Como siempre, que tengan muy, muy buena semana. Y como les decía, vamos a tener ahí revisando a ver si es que podemos tener la nota del control esta semana. Podría funcionar ver primero A en un disco girando, solo borde e integrar de alguna forma. Lo que menciona Tomás en el chat me dice, podría funcionar ver primero A en un disco girando y después integrar, como extrapolar a la esfera. Puede ser, yo creo que es un camino. De hecho, hay una forma de integrar, no sé si ustedes alguna vez eh, le dijeron cuando en mecánica vienen como, o llega la parte de sólido de revolución, donde ustedes como que para integrar cosas, esferas, o para integrar cilindros y cosas así, uno puede integrar cosas más como subestructuras, como en este caso, como dice Tomás, un disco, y después de ese disco, rotarlo. ¿Y qué significa rotarlo? Integrar la misma área como del disco, pero entre 0 y 2 pi, una cosa así. Entonces yo creo que lo único que cambiaría ahí, en lo que menciona su compañero, sería como la forma en la que integramos A, pero yo creo que a lo mejor igual es válido. Y no sé si sea fácil. Ahí sí que no tengo idea. Habría que meterse con la matraca y, y eso, habría que verlo en detalle. Jugar si es que hay algún camino más fácil que este, siendo que nos daban el hint de ocupar como esta simetría, este cambio de coordenadas y todo. No sé, estaba bien complicado. Ya, eso. Si no hay más observaciones o preguntas, que estén súper bien y nos estamos viendo la otra semana. ¿Ya? Chao, Benja, gracias. Chao, que estén bien. Oye, Una Benja, una cosita, cosita. ¿sí? Que en un par de días te puedo preguntar si puedo dejar la integral de la P2 así nomás, En un par de días. para que la veáis, pues. Espérame. Voy a dejar de grabar.